Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Hermida, director general del Hospital Ángeles Metropolitano, de la Sociedad Médica, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a esta segunda conferencia magistral. Y como siempre, les damos las gracias a los compañeros y amigos que nos ven en línea y a la audiencia que tenemos en nuestro auditorio. Muchas gracias por estarnos acompañando y a continuación el doctor Humberto Galo Hermida nos hará una semblanza de nuestro invitado. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fer. Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda sesión del año. Y pues estoy muy contento y muy orgulloso de poderles presentar al doctor Guillermo José Ruiz Argüelles. Se hace cierta la anécdota de que para hablar del currículum del doctor Ruiz Argüelles es necesario traerse un carrito, ¿verdad? Un carrito de esos para cargar las cajas, no es broma. Para nada es broma. Entonces, pues aquí humildemente hemos tratado de hacer un recuento de las cosas pues más sobresalientes, aunque seguramente me voy a quedar. Luego me reclamará por alguna abstención que haya hecho de alguno de sus nombramientos o de sus cargos. Él nació en la ciudad de Puebla en el año de 1951. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que en su tiempo fue la mejor universidad de medicina del país. Hizo sus estudios de medicina interna y de hematología en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán y es investigador becario postdoctoral por la Fogarty Foundation en el Departamento de Hematología de la Mayo Clinic en Rochester y catedrático de hematología en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ex catedrático de hematología de la Universidad de las Américas de Puebla y hizo tiene muchas, es complejo leer tantas cosas del maestro, pero es ex miembro del Consejo de la Universidad de las Américas en Puebla, ex miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Cancerología de 2006 a 2011, miembro de la Junta de Gobierno del Hospital General de Iztapalupa, certificado por los Consejos Mexicanos de Medicina Interna y de Hematología, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina en México, del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 3, desde el año 2000, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Comisión de Investigación de Salud en México. Consejero interinstitucional de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, presidente de la Sociedad Mexicana de Terapia Celular y Trasplante de Médula Ósea desde el año 2021. Del American College of Physicians, premio en Ciencias Médicas en 1997, y del Quinto Festival Palafoxiano de Puebla, del premio Carso Funsalud en 1997, 2001, 2003 y 2007, en el área de trasplantes de órganos. Premio Bristol Myers de la Universidad de La Salle en el 2000, premio Ruy Pérez Tamayo 2000, Premio Estatal de Ciencias Puebla 2001, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Puebla, Premio Nacional de Oncología 2004 en el área de hematología, Premio Duc in Altum en varios años, desde el 2006, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el Eduardo Liceaga en el 2006, el de Investigación Clínica de la Academia Nacional de Medicina, Premio Miguel Otero 2007, Premio Roberto Kretschmer Schmidt en el 2012, un pediatra bastante reconocido y
en alguna época pediatra de alguno de mis hijos, en investigación inmunológica de la Academia Nacional de Medicina, premio a la trayectoria científica Aida Weiss de la UNAM, en fin, ha sido multicondecorado nuestro querido visitante el día de hoy. Ha sido autor de 300, casi 400 artículos en extenso, editor de 10 libros, coeditor de 13, miembro del comité editorial de revistas mexicanas, de casi todas las que tienen que ver con su educación, boletín médico del Hospital Infantil de México y de Medicina Ex Expertis y extranjeras del Lancet Hematology del Reino Unido, y varios journals y publicaciones. Guillermo, te pido que me liberes de esta titánica labor. Esta es tu casa y te dejo toda la palabra. Gracias a los residentes, a los internos y a los médicos que nos acompañan. Muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer muy cumplidamente la invitación generosa que me hizo el doctor Galo y la Sociedad Médica del Hospital Ángeles para platicar con ustedes de este tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Voy a platicar con ustedes de una nueva y mejor oportunidad para las enfermedades hematológicas y autoinmunes, específicamente el trasplante de células hematopoyéticas. Miren, yo estuve haciendo medicina interna primero y después hematología aquí en el Hospital de Nutrición entre 77 y 82, en las épocas en las que el Hospital de Nutrición parecía hospital, porque ahora ya parece más bien como discoteca. Pero entonces, cuando terminé ahí en nutrición de hacer hematología, me fui a trabajar a la Clínica Mayo, a hacer labores de investigación en hematología. Ahí están, vean ustedes, los hermanos Mayo, es una estatua de los hermanos Mayo en la clínica, y es la condición en la que se encuentran actualmente, con sus cubrebocas, los hermanos fundadores de la Clínica Mayo. Estando ahí en la Clínica Mayo, hubo una reunión en este sitio, que era la casa del doctor Charles Mayo, que ahora se llama la Mayo Foundation House, y ahí estoy con algunos personajes interesantes, como por ejemplo, aquí está el doctor Robert Kyle, que era entonces el jefe del departamento de hematología, el doctor Gripe, con el que hice yo mi estancia, y algunos otros personajes de la Clínica Mayo. Tuve ocasión de conocer, aun cuando no estaba yo realmente asignado a él, a este personaje que es el doctor Clark Hoagland. Él era entonces el jefe del departamento de trasplantes de médula ósea de la clínica Mayo, y nos hicimos amigos y me enseñó él los métodos que se estaban empleando en la Clínica Mayo para hacer trasplantes de médula ósea en 1982, hace ya algunos años. Entonces, yo volví a Puebla a trabajar a la clínica que mi padre había fundado muchos años antes, y volví a trabajar allá en el año de 1983, y entonces siempre tuve la idea de hacer un programa de trasplante de médula ósea. Y la disyuntiva era reproducir los métodos de la Clínica Mayo, lo que yo había aprendido ahí con Clark Hoagland, o bien desarrollar métodos completamente nuevos. Y la verdad de las cosas es que me decanté por la segunda opción, un poco pensando en esta frase de Mario Benedetti: debemos elegir o tan solo inventar un largo paso desacostumbrado, una limpia e intrépida zancada, un envión que tumbe las derrotas y un trampolín que nos lance al mañana. Es decir, yo iba a reproducir en Puebla lo que había visto hacer en la Clínica Mayo, o iba a hacer cosas totalmente diferentes. No podía reproducir lo de la Clínica Mayo porque no tenía las instalaciones de la Clínica Mayo. Entonces, la idea fue comenzar a hacer las cosas de manera diferente. Este es el estado actual de la Clínica Ruiz de Puebla. Tenemos 4 edificios. La parte esta de aquí abajo fue el laboratorio que fundó mi padre hace muchos años. Luego vino el edificio B, donde hicimos consultorios. Luego el edificio C y el D.
y luego logramos unirlos con este puente que pasa por encima de la calle y que nos ha permitido crecer ahí muy a gusto en nuestros planes. En el año de 1994, más o menos 10 años después de que yo volví de la Clínica Mayo, tuve ocasión de conocer al doctor E. Donald Thomas. Aquí está, vean ustedes, este hombre fue Premio Nobel de Medicina por sus contribuciones al campo del trasplante de médula ósea. Estamos ahí cenando, esta es Dorothy, su esposa, y aquí está Ricardo Sosa, un mexicano que ya se murió, que fue el primero que hizo, bueno, el segundo que hizo un trasplante de médula ósea en México hace ya muchos años. Esta es una imagen de la batalla de el Cerro de Loreto, el 5 de mayo de 1862. Esta es una fecha emblemática para Puebla y también para nuestro programa de trasplantes de médula ósea. Porque fíjense, el primer trasplante autólogo lo hice el 5 de mayo de 1993, 10 años después de que llegué de la Clínica Mayo, utilizando métodos totalmente diferentes de los que yo había aprendido a hacer en la Clínica Mayo. El primer halogénico el 28 de enero de 96. El primer halogénico empleando esquemas de intensidad reducida en enero de 1999 y el trasplante número 1000 hecho en la Clínica Ruiz de Puebla lo hice el 5 de mayo de 2019. Pero ustedes, como el 5 de mayo se sigue repitiendo como una fecha cabalística, que el 5 de mayo el primer autólogo y el trasplante número 1000 el 5 de mayo de 2019. Bien, para mayo 2 de 2019 habíamos hecho 1000 trasplantes, de los cuales 772 eran autólogos y 228 eran halogénicos. En 1993 hicimos esta primera publicación del trasplante de células hematopoyéticas movilizadas con filgrastim en una paciente con leucemia aguda linfoblástica. Y en 2019 hicimos esta publicación a propósito del trasplante de células hematopoyéticas número 1000 efectuado en la Clínica Ruiz de Puebla. Las cosas han seguido creciendo y vean ustedes, para febrero de 2023, este mes, hemos hecho 1,800 trasplantes, ya vamos casi por el doble, de los cuales 1,551 son autólogos y 249 son halogénicos. Aquí está la curva de distribución de frecuencias acumuladas de los trasplantes hematopoyéticos que hemos hecho desde 1993, aquí está, hasta 2023, los datos que les acabo de mostrar. 1,800 trasplantes, vamos a llegar a los 2,000, habrá que hacer alguna celebración cuando hagamos el trasplante número 2,000. Y usando, repito, métodos totalmente diferentes de los que yo aprendí a hacer en la Clínica Mayo. Aquí están los halogénicos. La indicación número 1 de los halogénicos es leucemia aguda, después leucemias crónicas, después hipoplasia de médula ósea, linfomas, etcétera. Y en el caso de los autólogos, como pueden ver ustedes, la indicación número 1 es esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que se beneficia del trasplante de células hematopoyéticas autólogas. Hemos hecho 1,402 pacientes con esclerosis múltiple, la mayoría de los cuales, el 95%, vienen del extranjero a trasplantarse con nosotros. ¿Cómo comparan estos datos con lo que está pasando en el resto de la República Mexicana? Pues aquí les muestro lo que se sabía para junio de 2021, ya tiene tiempo. Pero para junio de 2021 la Clínica Ruiz de Puebla era la institución que a nivel nacional más trasplantes de médula ósea había hecho en el país. Después el hospital, La Raza, después el Hospital Universitario de Nuevo León, luego el INCAN, luego el IMSS en Monterrey, por acá está nutrición, aquí está nutrición, el Centro Médico ABC, el Instituto Nacional de Pediatría, en fin. Somos en este momento, y además las cifras de entonces para acá han ido creciendo, somos en este momento la institución mexicana que más pacientes ha trasplantado en el país. Aquí están, vean ustedes, los jefes de las unidades de trasplante más grandes que hay en el país. Aquí está Jorge Vela, que es el
director del programa de trasplante de médula ósea de Centro Médico La Raza. David Gómez Almaguer, mi compañero de trabajo y de muchas aventuras, que es el director del hospital del programa de trasplantes del Hospital Universitario de Nuevo León, y un servidor. Bien, además de estar activos en el área de trasplantar pacientes, nos ha importado mucho hacer publicaciones de lo que hacemos, es decir, poner al acceso de la comunidad médica en general lo que hacemos para que ellos puedan a su vez reproducirlo. Esta publicación inicial que hicimos en 1993, cuando se compara con esta publicación que hicimos en el año de 2021, nos permite concluir que hemos hecho entre una y otra publicación 166 publicaciones en revistas nacionales o internacionales indexadas, lo cual nos ha mantenido bastante activo en el área del trasplante. Recientemente publicamos esta revisión con el doctor Gómez Almaguer y su grupo, en el que hablamos de cómo es posible trasplantar a los pacientes sin hospital, que ha sido la parte medular de lo que hemos hecho de cambios para trasplantar la médula ósea. No los hacemos en los hospitales, los hacemos fuera del hospital. Y esto es posible tanto para los trasplantes autólogos como para los halogénicos, como para los haploidénticos, que son los que más se están haciendo últimamente. Con motivo de los cambios que hicimos en el método para trasplantar las células de la médula ósea, el editor de esta revista, que se llama Lancet Hematology, me invitó a escribir esta revisión sobre las lecciones aprendidas iniciando un programa de trasplantes de médula ósea en una atmósfera de condiciones socioeconómicas constreñidas, ¿verdad? Es decir, cómo trasplantar pacientes en países pobres. Y esto ha sido motivo de muchas presentaciones que me han invitado a hacer en diversos lugares del mundo, una de ellas aquí precisamente. Entonces, una observación inicial es que para trasplantar la médula ósea no necesitas un hospital, lo puedes hacer fuera del hospital. Además, si lo haces fuera del hospital, le va mejor al paciente que si lo haces dentro del hospital. Ese es uno de los primeros mensajes que hacemos ahí. ¿Qué cambios hemos hecho? Bueno, miren ustedes, en el caso de los autotrasplantes, los comenzamos a hacer allá en la Clínica Ruiz en 1993. Hacemos el trasplante fuera del hospital, pacientes ambulatorios. No usamos células totipotenciales de sangre periférica que se congelen. Les damos periodos cortos de quimioterapia, específicamente 2 altas de melfalán. Les hacemos aféresis de manera extrahospitalaria para obtener entre 1 y 6 millones de células CD34 por kilo de peso. Y les damos antibióticos y antimicóticos orales. Utilizamos filgrastim para hacer que la médula ósea se recupere después del trasplante. Entonces, el 95% de las veces podemos trasplantar al paciente sin llevarlo nunca al hospital. Esto ahorra costos, disminuye riesgos para el paciente y hace que los trasplantes se puedan hacer, repito, sin necesitar un hospital. Hospitalizamos solamente al 5% por alguna complicación. Cada vez tenemos menos complicaciones. Casi siempre con una sola aféresis es suficiente para hacer el trasplante. Casi nunca usamos plerixafor. Les ponemos pocas transfusiones a los pacientes, lo cual nos permite trasplantar, por ejemplo, a pacientes testigos de Jehová u otras razones. Y aquí está la curva de supervivencia de los pacientes trasplantados con el método mexicano para hacer trasplantes de células hematopoyéticas autólogas. Se salvan más o menos el 50% de los pacientes. Esto es lo que se observa en cualquier programa de trasplantes de células hematopoyéticas en cualquier lugar del mundo. Un paciente que tiene una chance de morir de 100%, se la bajas a 50% si lo trasplantas. No le puedes garantizar que si el trasplante se va a curar, pero sí le puedes decir que su chance de morirse se lo vas a bajar en forma considerable si lo trasplantas. Esos son pacientes con hemopatías malignas. La primera publicación que hicimos de nuestro programa del método mexicano para trasplantar a células autólogas, la hicimos en 2003, hace ya 20 años. Y luego publicamos esta otra de cómo trasplantar pacientes sin hospital en mieloma. Esta publicación se ha convertido en una publicación muy citada porque mucha gente en el mundo está trasplantando la médula ósea empleando este método simplificado que describimos nosotros en 2009 y que ahora ya se está haciendo en todo el mundo. Pacientes fuera del hospital, aféresis extrahospitalarias, solamente una dosis de melfalán
y apoyo posterior al trasplante con antibióticos y antimicóticos orales. También demostramos que para poder hacer un programa de trasplantes no se requieren unidades para congelar células, ¿verdad? Eso se hacía antes, ya no se hace, no es necesario, y este es un estudio multicéntrico hecho en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en donde demostramos que para trasplantar pacientes con mieloma y linfoma no hay que congelar las células. De tal manera que aquella necesidad que había de congelar células ha pasado a la historia, ya no se necesita. Una parte muy importante de nuestro programa de trasplantes es el trasplante de pacientes con enfermedades autoinmunes, específicamente esclerosis múltiple. Fíjense, esto es lo que se llama ahora el método mexicano para trasplantar la médula ósea en esclerosis múltiple. Este método lo tenemos registrado en el gobierno americano, en el Clinical Trials, con ese número de registro, de tal manera que cualquier gente en cualquier lugar del mundo puede accesar eso y ver cómo lo hacemos y reproducirlo. Y se está haciendo ya en otros lugares del mundo empleando nuestro método, que es el método mexicano. Esta es la descripción de lo que hacemos. Utilizamos 2 dosis de ciclofosfamida iniciales, después aquí 2 dosis más, ponemos aquí filgrastim, aféresis, el trasplante, luego filgrastim y al final utilizamos rituximab. Este es el método mexicano para trasplantar la médula ósea que diseñamos en Puebla y que se está haciendo ya en muchos lugares del mundo y que nos permite hacer los trasplantes de manera extrahospitalaria. Hemos trasplantado 1,402 pacientes con esclerosis múltiple en nuestro programa de trasplantes. Y vean ustedes, la mayoría vienen de Estados Unidos, ahí está en azul, otros de Inglaterra, otros de Noruega, otros de Canadá, Australia, en fin, son fundamentalmente pacientes extranjeros los que trasplantamos allá en la clínica. Los pacientes vienen a nuestras instalaciones, aquí los tenemos 28 días en un edificio que no es un hospital, es un lugar cerrado donde les damos de comer, los atendemos debidamente. Y aquí está lo que les pasa a los pacientes que tienen esclerosis múltiple, por ejemplo, aquí está primaria progresiva, secundaria progresiva y recurrente remitente. Fíjense cómo su capacidad de movilizarse medida por el EDSS mejora con el trasplante a los 12 meses, a los 18 meses, en todas las formas de esclerosis múltiple. Les va mejor a 18 meses después del trasplante que a 12 meses y el porcentaje de respuesta es del orden del 80%, es decir, el 80% de los pacientes con esclerosis múltiple responden al trasplante de células hematopoyéticas, utilizando el método mexicano para llevarlo a cabo. Isaac Newton lo señaló, publica o perece. Digo, necesitas publicar lo que estás haciendo para poder ponerlo a la disposición de la comunidad médica de todo el mundo. Nuestro método está relacionado con una capacidad de causar daño renal menor que otros métodos que se emplean en otros lugares del mundo. También hemos demostrado que la cardiotoxicidad de nuestro método es menor que la de otros métodos empleados en otros lugares del mundo. Así que el método mexicano cuida los riñones y cuida el corazón. No le hace tanto daño como otros métodos. También hemos demostrado que el perfil metabolómico, es decir, la resistencia a la insulina en pacientes con esclerosis múltiple, tiene algo que ver con la respuesta al trasplante. El que tiene esclerosis más resistencia a la insulina le va más mal que al que no tiene resistencia a la insulina. Y hemos publicado nuestros resultados. Aquí está un estudio, vean ustedes, de factibilidad del método mexicano para hacer trasplantes de células hematopoyéticas en esclerosis múltiple. Se refería a 281 pacientes. Luego este otro es un estudio de seguridad con 426 pacientes. Aquí hay otro estudio en donde ya se hablan de las respuestas al trasplante en 617 pacientes. Y es otra publicación del trasplante número 1000 en esclerosis múltiple. Ahorita ya, como les dije, llevamos más o menos 1,500 pacientes con esclerosis múltiple. Y vean ustedes, si uno compara los resultados del trasplante con otros métodos de tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple, aquí abajo están los pacientes que reciben placebo, muy poquitos responden. Aquí están los que reciben interferón
Aquí están los que reciben medicamentos. El mejor de todos es el ocrelizumab, que es un anti-CD20. Fíjense cómo la mejor respuesta se obtiene más o menos en el 50% de los pacientes. Y aquí están los métodos para trasplantar la médula ósea usados en diferentes lugares del mundo. Miren ustedes como todos están por encima de los fármacos y están en el orden de 80%. Hasta arriba estamos nosotros, Ruiz Argüelles, 80%. Aquí está el doctor Nash, Richard Burt, en fin. Todos los que hacen trasplante causan mejores resultados que los que no hacen trasplante, que los que utilizan drogas. Esto no le conviene a la industria farmacéutica. Que alguien diga, oye, mi método es mejor que tus fármacos, porque además esto es mucho más caro que trasplantar. Darle a un paciente ocrelizumab durante un año cuesta más que hacerle un trasplante de células hematopoyéticas. Esa es la razón por la cual en Estados Unidos no hay muchos trasplantes. Hay más dinero metido en fármacos que en apoyar programas de trasplante. Tenemos en Puebla este edificio que le hemos llamado el COR, el Center for Outpatient Residence, que es un edificio dedicado exclusivamente a albergar pacientes a los que les hacemos trasplantes de células hematopoyéticas. No entran más que pacientes que se van a trasplantar y ahí los tenemos durante 28 días. Fíjense, esta publicación que se refiere a una revisión de 4.831 casos de esclerosis múltiple trasplantados en todo el mundo, analiza los resultados obtenidos por diversos métodos para trasplantar la médula ósea. Aquí está nuestro método en México, el de Richard Burt en Estados Unidos, el doctor Domer en Alemania y este de Italia. Fíjense cómo en este momento somos el centro en todo el mundo que más pacientes ha trasplantado con esclerosis múltiple, lo cual nos permite hacer las consideraciones que les estoy mostrando a ustedes en relación a los resultados a largo plazo. Esta es una sirena, que es una quimera, tiene cuerpo de mujer y cola de pescado. El paciente que se le trasplanta la médula ósea de otra persona se convierte en una quimera, tiene cuerpo de paciente y sangre y médula ósea del donador sano. Entonces, la uso esta imagen para referirme a que de aquí en adelante voy a hablar de trasplantes alogénicos de una persona a otra. Ya les dije los datos de los trasplantes autólogos. Trasplantes alogénicos, alotrasplantes. Comenzamos en 96 al mismo tiempo en el Hospital Universitario de Nuevo León y en la Clínica Ruiz de Puebla. Aquí está la primera publicación en donde demostramos que era posible trasplantar la médula ósea de una persona a otra sin internar al paciente. Se puede hacer totalmente de manera extrahospitalaria. Aquí reportamos 4 casos de pacientes que trasplantamos de manera extrahospitalaria. Cuando los gringos vieron esto, pusieron un grito en el cielo. Finalmente lo publicamos y ahora ya lo están haciendo también ellos. El método mexicano supone el empleo de medicamentos accesibles, busulfán, ciclofosfamida y fludarabina. Los pacientes se trasplantan de manera ambulatoria, les hacemos pocas aféresis, les ponemos pocas transfusiones, no utilizamos ganciclovir, no utilizamos inmunoglobulinas endovenosas, casi no usamos factores de crecimiento. El paciente tarda más o menos 13 días en recuperar granulocitos, 12 días en recuperar plaquetas, más o menos el 21% de los pacientes hacen enfermedad de injerto contrahúspide aguda y el 17% de enfermedad de injerto contrahúspide crónica. La mortalidad a 100 días es de 17% y la mediana de supervivencia es de 1.350 días. Datos muy parecidos de nuestro programa a los que se obtienen en todo el mundo. Las curvas de supervivencia, otra vez, termina uno curando al 50%. Leucemias agudas, anemias aplásicas, leucemias crónicas, linfomas graves, que si no se trasplantan se mueren. Y otra vez, uno ofrece, mire, usted tiene un 100% de chances de morirse si no se trasplante, y tiene usted un 50% de chance de morirse si se trasplanta. Entonces, 100 es más que 50 siempre. Y el paciente, las más de las veces, acepta correr el riesgo. Nunca puede uno asegurarle a un paciente, mire, si lo trasplanto seguro se va a curar. Eso en ninguna acción médica se puede hacer. Entonces, esta revisión se refiere a cómo somos capaces de hacer de manera
totalmente extrahospitalaria, un trasplante de células hematopoyéticas halogénicas. Nos invitaron a escribirla aquí en esta revista que se llama Therapeutic Advances in Hematology. Este es de 2022, es muy reciente, y la escribimos entre el doctor Gómez Almaguer y un servidor. Y luego, fíjense, lo hemos hecho en Hodgkin, lo hemos hecho en niños, fuimos los primeros en el mundo en trasplantar con esquemas de intensidad reducida a niños, lo hemos hecho en leucemia aguda mieloblástica, lo hemos hecho, pues con Samuel Ponce de León hicimos este análisis de cómo los pacientes trasplantados con nuestro método no tienen problemas con el virus citomegálico, cómo los podemos hacer fuera del hospital, los podemos hacer sin transfundirlo a los pacientes, los podemos hacer en leucemia granulocítica crónica, en anemia plástica, en leucemia aguda linfoblástica recaída, también en leucemia aguda mieloblástica avanzada o refractaria, en leucemia granulocítica crónica. También pueden ser útiles en circunstancias en las que una sola aféresis es suficiente para llevar a cabo el trasplante, en linfomas recaídos o refractarios, y también los hemos utilizado para transfundir sangre placentaria. Hemos demostrado que el paciente trasplantado con el método mexicano tiene menos problema de injerto contra huésped, y también los hemos utilizado en estudios multicéntricos para trasplantar sangre de cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical se puso de moda en algún tiempo para hacer trasplantes. Hoy en día ya no se usa. Se está reemplazando por otros métodos más sencillos, más seguros y más eficaces. Y los bancos de cordón umbilical están condenados al fracaso, y los que hay se van a tener que cerrar porque ya no se van a utilizar. Los trasplantes de células de cordón umbilical se han ido reemplazando por trasplantes haploidénticos, es decir, trasplantes de hermanos o de papás o de mamás que no son compatibles con el paciente, no son exactamente iguales, no son 100% compatibles, por eso se llaman haploidénticos. Y fíjense, cuando uno compara haplos contra los cordones umbilicales, los resultados son similares. Los haplos son mucho más baratos, y eso es muy importante porque conseguir un cordón umbilical es complicado. Los cordones umbilicales que hay en los bancos de México son muy malos, esa es la verdad. Los cordones umbilicales que uno puede traer del extranjero son tremendamente caros, y recurrir a un hermano o al papá o a la mamá pues es mucho más barato que traer un cordón del extranjero. Los bancos de cordón ya son cosa del pasado, se van a tener que cerrar, y desde luego estos trasplantes haploidénticos son más realistas en economías desfavorables. Para hacer los trasplantes haploidénticos puede uno emplear máquinas como estas, que se llama Clinimax, que separa las células madre del resto de las células y se trasplantan, o bien emplear ciclofosfamida post-trasplante. Es mucho más sencillo y más barato emplear ciclofosfamida post-trasplante. Aquí está, vean ustedes, una publicación hecha en México utilizando células haploidénticas con el Clinimax, que ya casi nadie utiliza, y aquí está una que se hizo recientemente empleando ciclofosfamida post-trasplante. La hicimos junto con el grupo del doctor Gómez Almaguer de Monterrey, y nuestros resultados aquí en México de los haplos versus los cordones son más o menos similares, y desde luego que la estadística favorece a los haplos de hermanos o de papá o de mamá sobre los cordones por la facilidad que tiene uno de conseguir a un donador entre los miembros de la familia. Hace poco hicimos esta revisión sobre el futuro de los trasplantes haploidénticos, que ahora ya también demostramos que se pueden hacer fuera del hospital. Esta publicación de 60 pacientes de Monterrey y esta nuestra de 20 pacientes en Puebla, en donde demostramos que uno puede hacer el trasplante haploidéntico, que es más complicado que el de un hermano, pero que se puede hacer también de manera extrahospitalaria. No necesitamos hospital para trasplantar células haploidénticas. El esquema que empleamos para hacer el haploidéntico con ciclofosfamida y fludarabina, tacrolimus, y luego aquí estas dosis post-trasplante de ciclofosfamida, que son la clave en el haploidéntico,
y que recientemente hicimos una investigación en donde disminuimos al 50% estas dosis de ciclofosfamida y encontramos que el paciente tiene menos toxicidad post-trasplante y además los mejores resultados. Fíjense, ahí está. ¿Qué les pasó a los pacientes que se trasplantaron con ciclo a 25 por kilo versus 50 por kilo? Les va mejor a los que reciben menos ciclofosfamida. Y ahora la tendencia es esa. Poniéndole menos ciclofosfamida post-trasplante, el paciente no tiene necesidad de ir al hospital y es más fácil hacerlo todo fuera del hospital. Bien, entonces, si uno se pone a pensar en estas modificaciones que hemos hecho a los métodos para trasplantar la médula ósea en todo el mundo, que nos ha permitido hacer esta descripción de cuáles son las lecciones que hemos aprendido a lo largo de 30 años de estar trasplantando la médula ósea en circunstancias de economía desfavorable como son las que hay en Puebla, como las que hay aquí, en cualquier lugar, en países de economía baja o intermedia. Esta revisión que me pidieron que escribiera yo para Lancet, se las voy a resumir más o menos aquí. Fíjense, si usted está interesado en hacer un programa de trasplantes de médula ósea, comience haciendo los trasplantes autólogos en pacientes con neoplasias hematológicas malignas, específicamente mieloma. No se requieren sistemas para congelar a las células. Haga usted los trasplantes fuera del hospital, es más barato y más seguro. Número 2, ya que agarró usted experiencia haciendo trasplantes autólogos fuera del hospital, considere pacientes con enfermedades autoinmunes que se benefician de trasplantes autólogos. ¿Cuál es? Bueno, la más usada, la más fácil de trasplantar y la que mejores resultados tiene es la esclerosis múltiple, que es lo que más hemos hecho nosotros. 3, muévase al campo de los trasplantes halogénicos, inicialmente empleando esquemas de intensidad reducida. No se requieren unidades de trasplante de médula ósea. Los cuartos con los filtros de alta eficiencia y de flujo laminar no se necesitan para iniciar un programa de trasplantes de médula ósea. No se meta usted a trasplantar células de cordón umbilical. Los trasplantes haploidénticos son muchísimo más factibles, más baratos y más realistas en circunstancias de economía desfavorable. Utilice fármacos genéricos y biosimilares y algo de lo que no hablé, pero también hemos usado, no se requiere irradiar a los productos sanguíneos para hacer los trasplantes de células hematopoyéticas como lo hacían anteriormente. Esas son mis recomendaciones, las que hice en Lancet Hematology, y que siguen siendo válidas para iniciar programas de trasplante de células hematopoyéticas en diversos lugares del mundo. Entonces, fíjense, entre esta primera publicación que hicimos en 1993 con el primer trasplante de células hematopoyéticas allá en la Clínica Ruiz, y esta última que hicimos en 2022, 30 años después, la revisión sobre cómo se deben hacer los trasplantes hematopoyéticos fuera del hospital, pues han transcurrido 30 años y a lo largo de esos 30 años hemos publicado, como les dije a ustedes, 166 trabajos que nos han mantenido muy activos, muy ocupados, muy llenos de planes y además con satisfacciones como la que tengo ahora de poder estar mostrándoles a ustedes estos resultados de tantos años de trabajo. El trasplante de médula ósea en el Centro de Hematología y Medicina Interna se ha convertido con el paso del tiempo en el programa de trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple más grande del mundo. Ya les mostré a ustedes los datos. Tenemos ya 1,400 pacientes trasplantados con esclerosis múltiple en nuestro programa. También se ha convertido en el programa de trasplante de médula ósea más grande de México. Ni el Seguro Social ni ninguna otra institución ha trasplantado tantos pacientes como nosotros. Tenemos la unidad de aféresis más grande del país. Tenemos una unidad de estancia extrahospitalaria para poder hacer los pacientes sin tener que llevarlos al hospital. Hemos hecho esfuerzos por mantener certificaciones como esta de ISO 9000
Estamos en proceso de la certificación por el FACT, que es la Federation for Accreditation of Cellular Therapy. Ya nos hicieron observaciones, ya las respondimos, estamos esperando el veredicto final. Hemos hecho publicaciones nacionales e internacionales que nos han mantenido muy ocupados y hemos, afortunadamente ya en Estados Unidos están reconociendo que los métodos que modificamos nosotros han sido de utilidad para trasplantar pacientes en circunstancias desfavorables. Entonces, con lo que hemos hecho de los cambios para trasplantar la médula ósea en México, pues hemos logrado que se trasplanten más pacientes. Se ha hecho más fácil trasplantar la médula ósea. En algunos lugares quieren seguirla manejando como algo muy complicado para pues, mantener una esfera ahí de esnovismo, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así, así no debiera ser. Si más pacientes se trasplantan, pues más pacientes se curan, por supuesto. El trasplante puede curar a algunos pacientes. Ya les decía a ustedes que en el caso de los cánceres de la sangre, de las hemopatías malignas, se curan más o menos el 50% de los pacientes que uno trasplanta. En el caso de esclerosis múltiple, la respuesta es del 80%, es mejor, ¿verdad? Así que depende de qué enfermedad esté uno trasplantando. Más trabajos se publican, hay una mejor educación médica, hay una mejor atención médica y desde luego que México ya está siendo visible en el mundo de los trasplantes. Antes, pues la actividad de trasplante de médula ósea era muy limitada, hace 30 años que se comenzaron a hacer aquí los trasplantes. Miren, este señor que está aquí se llama Paul Martin, era entonces el presidente de la Sociedad Americana de Trasplante de Médula Ósea. Cuando comenzamos, el doctor Gómez Almaguer, que está aquí, y un servidor a mostrar los datos de lo que podíamos hacer trasplantando la médula ósea fuera del hospital, Paul Martin, que trabajaba en el Fred Hutchinson Cancer Center en Seattle, él trabajó con el doctor Thomas, el que obtuvo el premio Nobel por sus trabajos de trasplante de médula ósea. Paul Martin pues nos criticó severamente, dijo, no, estos mexicanos están haciendo cosas muy aventuradas, nadie ha demostrado que eso es útil y demás. Pues el tiempo pasó y siendo él el presidente de la Sociedad Americana de Trasplante de Médula Ósea, nos dio estos reconocimientos tanto a David como a mí, que es el Distinguished Service Award, que es un premio por servicio distinguido por los cambios que hemos hecho para trasplantar la médula ósea y hacer el procedimiento más accesible a más países del mundo, sobre todo aquellos que tienen economías desfavorables. Este es el Distinguished Service Award por su servicio y por su dedicación al CIBMTR, la dedicación a aumentar el campo del trasplante de células hematopoyéticas y para promover el trasplante de células hematopoyéticas en todo el mundo. O sea, inicialmente criticó negativamente nuestros métodos, después, con el paso del tiempo, pues, pasaron 30 años, se fueron dando cuenta de que esto se podía hacer y ahora esto ha incidido en que un mayor número de pacientes se puedan trasplantar, sobre todo, repito, en circunstancias de economías desfavorables, en donde viven, por cierto, más del 80% de los habitantes del mundo. Vivimos en lo que se llaman los low and middle income countries, o sea, países con ingresos bajos o medianos. Bien, ahora, esto es lo que yo les puedo decir ahorita, ¿verdad? Quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis propias opiniones. Esto es lo que ahorita sabemos, pero igual mañana las cosas cambian y tengo que venir y decirles cosas distintas a las que les acabo de decir en este momento. Esta es una foto reciente de mi familia del 24 de diciembre próximo pasado. Fíjense, aquí está mi papá, que tiene 98 años y que está bien físicamente. Comió con nosotros ese 24 de diciembre mi esposa. Acá están mis hijos, el mayor que es médico y también es hematólogo, Manuelito que es administrador y Rodrigo, y mis nietos que son 7, de los cuales 3 son hombres y 4 son mujeres. Siempre utilizo una imagen reciente de mi familia para agradecer el apoyo que siempre me han dado,
para poder estar involucrado en estas actividades de asistencia, enseñanza e investigación, como la que ahora nos ocupa. Utilizo esta imagen final también para agradecerle al doctor Galo nuevamente su gentil invitación para estar con ustedes en esta charla y también para agradecerle a todos los aquí presentes su atención y su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Pues muy interesante, muy impactante su trayectoria y desde luego todo su trabajo. Quisiéramos poner a consideración de nuestros asistentes, si hubiera alguna pregunta, algún punto de vista que quieran expresarse. Sí, doctor Galo. Guillermo, gracias por la plática, como muchas de las cosas que tú haces, excelente. Pero a ver, me intriga un poquito este tema de la no hospitalización de los pacientes. Sin embargo, los tienes unas semanas dentro de la clínica. ¿Qué ambiente hay dentro de la clínica? ¿Cómo viven los pacientes? ¿Por qué están encerrados un poco en ambientes controlados? ¿Qué es lo que te obliga a llevarlos a esas condiciones, ¿no? Por otro, esta es una pregunta pensando que alguien más pueda hacer una pregunta más inteligente, por supuesto. Sí, es muy importante eso. Este COR no es un hospital, es un edificio que tenemos, que tiene 26 suites. Cada suite tiene 2 habitaciones, una para el paciente y una para el acompañante. Siempre les pedimos que venga el paciente de fuera con un acompañante. Se queda en una habitación el acompañante y en otra el paciente. La comida es limpia, no es estéril, no le hacemos ningún tratamiento especial a la comida. Pero sí, todo paciente que ingresa al COR tiene que tener una prueba de COVID negativa. Si algún paciente desarrolla COVID durante el trasplante, pues las cosas se pueden poner feas. Entonces, una razón para tenerlos encerrados y no permitir que salgan es justamente que no se vayan a infectar. Y más ahora con el COVID. Este tipo de instituciones, el edificio lo tenemos con él como 3 o 4 años, ha sido muy útil para seguir trasplantando en época de COVID, por ejemplo, ¿verdad? Y lo decidimos hacer porque muy al principio, cuando trasplanté a una paciente de Nueva Zelanda, me acuerdo que llegó, rentó un Airbnb en el centro de la ciudad de Puebla, y mientras estaba en las aferes y los procedimientos en la clínica, se metió alguien a su habitación y le robó su pasaporte y su dinero, y bueno, total, una catástrofe. Dijimos, tenemos que de alguna manera blindar a los extranjeros, pues hasta de los rateros, ¿verdad? Entonces, en ese edificio no entran rateros, no entran personas infectadas. Todos los trabajadores, cada vez que llega un grupo nuevo de pacientes, les hacemos prueba de COVID y los tenemos muy encerraditos. La razón es esa, pero no es un hospital, la comida simplemente es limpia. Hay un comedor común que ahora ya estamos usando. En la época de COVID el comedor se canceló y le subíamos a cada paciente a su habitación la comida y listo. Pero, repito, no tiene ninguna característica de hospital. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctor Ruiz Salgado. Doctor, felicidades. Me siento orgulloso de ser mexicano, pero al ver este tipo de trabajo de tantos años, me siento todavía más orgulloso de ser mexicano. Tengo 2 preguntas. ¿Por qué es mucho más grande el número de pacientes extranjeros que de mexicanos? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, aunque México no es endémico de anemia de células falciformes, en su experiencia y en su conocimiento, ¿qué opina del trasplante de estos pacientes con anemia de células falciformes? La razón por la cual hemos trasplantado pocos pacientes mexicanos con esclerosis múltiple es fundamentalmente porque en México la esclerosis múltiple es rara, es menos frecuente que en Estados Unidos, menos frecuente que en Canadá, menos frecuente que en Inglaterra, etcétera. Tiene mucho que ver en la prevalencia de esclerosis múltiple la temperatura del sitio en donde vive la persona, el origen genético, factores ambientales, etcétera. Pero en México hay poca esclerosis.
Hemos trasplantado un grupo, ya incluso estamos haciéndole trasplantes al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que nos ha mandado algunos pacientes para trasplantar. Pero fundamentalmente la razón es esa, es más frecuente en otros lados. No tenemos experiencia trasplantando drepanocitosis, pero sí está reconocido que el trasplante alogénico es una opción terapéutica muy buena para pacientes que tienen formas graves de drepanocitosis, o sea, formas homocigotas de drepanocitosis. ¿Alguna otra pregunta? Como que siempre hemos tenido la idea de que un ambiente mucho más limpio, un ambiente con un aire mucho más puro y más con aires tan contaminados como la Ciudad de México, los filtros HEPA son fundamentales para hacer este tipo de procedimientos. ¿Qué hay respecto a esa circunstancia del ambiente? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, usted durante su plática varias veces hizo hincapié planteándolo que este era el mejor camino para hacer trasplantes en los países con limitaciones económicas. ¿Quiere decir que entonces hay otro camino que es mucho mejor para el paciente y que da mejores resultados? Los filtros HEPA en realidad para trasplantar la médula ósea no se necesitan. No se necesita ni siquiera una habitación aislada. Nomás se necesita que el paciente le den de comer cosas limpias y ya, no se requieren filtros HEPA. Siempre les digo cuando doy esa plática que es mejor gastar el dinero en otras cosas que en cuartos de flujo laminar o en cuartos con filtros HEPA. No se necesitan por el tipo de acondicionamiento que empleamos. Cuando me refiero a que es la mejor manera de hacerlo en países en desarrollo es por las limitaciones económicas, porque esto se puede hacer sin tanto dinero. Cuando se tiene más dinero, se pueden hacer cuartos de flujo laminar, unidades de trasplante, cuartos con filtros HEPA, etcétera, para hacer trasplantes con esquemas más agresivos, que no son los que usamos nosotros, son esquemas de intensidad reducida. Los resultados a largo plazo son similares utilizando los dos métodos, pero en circunstancias de economía desfavorable es preferible utilizar esquemas menos agresivos porque el chance de que tengan complicaciones graves que obliguen al paciente a estar mucho tiempo en el hospital es considerablemente menor si se emplean esquemas de intensidad reducida. Y son, repito, a largo plazo similares los resultados. Por eso es que siempre decimos que pues uno tiene que escoger el método que sea más adecuado para el medio en el que está trabajando. En la Clínica Mayo, a los halogénicos sí los meten en aplasias mucho más duras y ahí sí tienen que tenerlos en cuartos con filtros HEPA y demás. Pero no es necesario. Y en países como los nuestros, si no se tiene ese tipo de facilidades, pues no hay que complicarse la vida pensando que son estrictamente necesarios. Se dice que los grandes hombres se hacen más poderosos y más famosos o más fuertes gracias a sus fracasos. ¿Cuál ha sido el fracaso importante en este tipo de terapias que de alguna manera son retadoras para la naturaleza? Yo creo que al principio que comenzamos a hacer este tipo de modificaciones en Monterrey y en Puebla a los métodos para trasplantar, pues la crítica negativa de gentes que hacían los trasplantes de otra forma fue, digamos que lo más complicado que tuvimos que enfrentar para poder seguir adelante. Una situación muy frecuente es que, bueno, en los hospitales, en algunos hospitales, ya se construyó una unidad de trasplante de médula ósea. Ya pusieron cuartos de flujo laminar, ya pusieron filtros HEPA, tienen ahí todo muy controlado, comida estéril, etcétera. Y alguien llega y dice, oye, esto no se necesita, ¿para qué te complicas la vida? Entonces, quien ya lo hizo, lo tiene que usar, lo tiene que amortizar. Y ese que lo hizo o que dio recomendaciones de que se hiciera, pues es el que tiene ahora que utilizar esa área porque si no, no funciona el hospital bien, ¿verdad? Entonces, ahora están metiendo a estos cuartos HEPA y demás quimioterapias que no requieren ese tipo de ambientes y procedimientos como trasplantes de riñón o demás que los meten innecesariamente a esas cosas. Entonces, si alguien de fuera llega y dice, oye, no, mira, no requiero ni siquiera del hospital para trasplantar, lo puedo hacer en un hotel o en este edificio que tenemos ahí para tener todo regulado y limpio, entonces no te compliques la vida. Y a la gente a la que uno le hace ver esas cosas, pues no le gusta y descalifica el procedimiento.
como lo hicieron inicialmente en Estados Unidos, cuando vieron lo que estábamos haciendo, como finalmente ya se dieron cuenta de que se puede hacer y ya también lo están haciendo. De hecho, en la Clínica Mayo, por ejemplo, los trasplantes en mieloma, ahora ya los hacen todos fuera del hospital, ya no utilizan estos cuartos. Así es que las cosas han ido cambiando, pero el remar contracorriente pues ha sido difícil, pero probablemente, además de que ha sido, digamos que desagradable, se ha convertido en un acicate para seguir haciendo las cosas bien y sobre todo para seguir publicando nuestra experiencia. Miren, aquí está lo que estamos haciendo. Si no lo creen, inténtenlo y van a ver cómo sí funciona, ¿verdad? Y es lo que está pasando en todo el mundo ya. Poner al alcance de la comunidad médica en general lo que hacemos, registrarlo en registros como el del NIH para que cualquier gente en cualquier lugar del mundo lo pueda intentar y diga si lo que dicen ayer los mexicanos es correcto o no es correcto, ¿verdad? Yo creo que es la única manera de poder hacer que la ciencia avance, ¿verdad? Poniendo la prueba en otros centros y por otras personas. Jorge. Sí, Guillermo, en términos económicos, en un promedio de costos, ¿cuánto has visto tú que disminuya en porcentaje el costo de un procedimiento ambulatorio contra uno agresivo hospitalario? Sí, la diferencia es muy grande, es como del 50%. O sea, el ambulatorio es mucho más barato que el intrahospitalario. Pero hay otras cosas que no podemos dejar de considerar. Primero, las infecciones nosocomiales son obviamente mucho más graves en los trasplantes hospitalarios que en los ambulatorios. Segundo, la enfermedad de injerto contra huésped que ocurre en las enfermedades halogénicas, en los trasplantes halogénicos, es menor en los trasplantes extrahospitalarios que en los hospitalarios. Y esto aparentemente tiene que ver con los cambios en la flora intestinal. Es decir, el sujeto que agarra Clostridium en los hospitales, por tanto antibiótico y tanta cosa, tiene más injerto contra huésped y formas más graves de injerto contra huésped que el que no agarra estos bichos porque está en un edificio con comida limpia o en su casa o en el hotel, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es nada más el costo del procedimiento, sino el costo de las complicaciones que se desarrollan teniendo al paciente fuera o dentro del hospital. Yo creo que el futuro de los trasplantes de médula ósea es este tipo de unidades en donde el paciente es como un hotel en el que dices, no salgas porque si sales te puedes infectar con COVID y si regresas con COVID te vas a meter en líos. Entonces, mejor quédate aquí estás encerradito y nadie te va a infectar porque cualquier persona que entra al edificio tiene forzosamente que estar negativa para esta infección. Gracias. Pareciera que si nuestro enemigo es la infección, pues a lo mejor si yo pongo una unidad o quiero hacer una unidad de trasplante de médula ósea, me gustaría tener pues a lo mejor la opinión de un experto contra las infecciones, ¿no? Y aprovechándote aquí, Samuel Ponce de León, yo me atrevería a preguntarle a Samuel, ¿y tú qué opinas? Gracias. Bueno, felicidades, doctor Ruiz Argüelles, por su presentación. Ciertamente, como lo ha descrito el doctor Ruiz Argüelles, el estar en un ambiente no hospitalario implica muchos menos riesgos. Eso ya de entrada ofrece enormes ventajas. Y la quimioterapia modulada, digamos, no tan extrema, es lo que también permite que la evolución de los pacientes sea mejor. En cualquiera de los casos, sí siguen ocurriendo algunos procesos infecciosos que son los que se tienen que ir resolviendo. Hemos hablado, de hecho, con el doctor Ruiz Argüelles para tratar de tener algún abordaje para los casos de Clostridium, pero en términos generales, desde luego, las ventajas de este tipo de abordaje son muchísimo mejores, menos requerimiento de gasto hospitalario por día, de estudios, de antibióticos y de todo lo que viene en cascada, ¿no? Así que mucho menos problema. De hecho, una de las cosas que habíamos notado el doctor Gómez Almaguer y yo es que los pacientes con el método que nosotros implementamos no tenían complicaciones con virus citomegálico, que son muy frecuentes empleando esquemas más agresivos.
incluso hicimos con el doctor Ponce de León una publicación sobre eso, de cómo la prevalencia de reactivación de virus citomegálico empleando este método mexicano es considerablemente menor. Y eso también pues reduce costos, porque el virus citomegálico hace cosas muy feas en los pacientes trasplantados. Y con este esquema ese riesgo se disminuye en forma considerable. Así es que sí tiene ventajas, y repito, esas ventajas son particularmente importantes en lugares en donde pues hay menos dinero, ¿verdad? Porque tratar virus citomegálico y demás, pues hay que llevarlo al hospital, el medicamento, etcétera. Si uno evita eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría seguir dando guerra yo un poquito? Por aquí veo a la doctora Oropesa, es hematóloga. ¿Qué opinión nos podrías externar, doctora Oropesa? No, bueno, yo tengo una gran admiración por el doctor Ruiz Argüelles, ahora es que por eso vine de invitada, y realmente los resultados que él nos expone han sido totalmente reproducibles, y pues efectivamente el aspecto económico es un punto muy importante dentro de los logros, y como él dice, podemos ofrecerle un método de curación a más pacientes. Muchas gracias. Doctor Luis, pues yo no tengo más que agradecerle todas sus atenciones y su paciencia de parte de la Sociedad Médica del Hospital y del doctor Galo. Nos gustaría hacer la entrega de un reconocimiento por su participación en esta conferencia. Tenemos la costumbre también de hacer un reconocimiento con algo que nos llena de orgullo, que es la libertad que tenemos en nuestro país. Esta es una onza de plata con la Estatua de la Libertad, y en la parte de atrás está cada uno de los estados de la República, que es algo que nos invita mucho a México. Y luego también tenemos una caja que damos a nuestros invitados, que es una especie como de caja Pandora. Me da risa un poco porque ya mis compañeros saben la historia, entonces pues Tiene que repetir cada la vez. tengo que repetir cada vez. Entonces, en esto creo que lo más importante es primero ponerse la cachucha. Me parece muy bien. Creo que la cachucha del Hospital Metropolitano es algo muy importante. Y luego, aquí dentro tenemos una taza para que tome un café, siempre muy reconfortante, y más que se piensa en el Hospital Metropolitano. Creo que para seguir escribiendo, creo que también vale la pena tener una buena pluma, para aprender a guardar las ideas, pero también para abrir la puerta y poder sacarlas adelante. Este es un termo, pero lo más importante es una memoria para que no nos olvide de todo eso. Muchas gracias. Estamos muy sordos. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si quiere la ayuda. No, sí, vamos por acá.